Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Qué novedades hay? Pues aquí ya sacando algunos trabajos que hay que entregar, profe. Ok. Sí, pues hay que organizarse para que el tiempo nos rinda, pues. ¿De acuerdo? Hay que ir haciendo y avanzando poco a poco en las cosas, no hay que dejarlos para el último momento, pues se recarga uno de trabajo y después se complican las cosas. Muy bien, pues los felicito por su desempeño y porque pues es un compromiso, pues, moral el que están realizando. Bueno, vamos a continuar. Eh, ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Bueno, quedó por ahí mandé un ejercicio. Si quieren, ahorita lo retomamos, revisando las partes importantes y hacen las respectivas cuentas, ¿ok? Para comprobarlo. Bueno, quiero hacer énfasis en la siguiente idea que es fundamental, atención a la hora de resolver un problema a través del teorema de la divergencia. Entonces voy a plantearlo así. Entonces, y esto se aplica en cualquiera de los problemas que se nos presenten. Entonces tengo eje X, eje Y, eje Z. Tengo mi sistema de referencia. En este sistema de referencia vamos a plantar que por aquí yo tengo esto lo llamo, por ejemplo, S3. Aquí tiene un copetito, lo llamamos S2. S2. Aquí tiene un copetito, es S1. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la siguiente observación. S2 tiene un N2, que lo llamamos así. Apunta hacia, este es N2, y N2 apunta hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, debe ser exterior. Exterior. Aquí es N3. N3. Aquí es horizontal. Y aquí tengo N1. Es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, S2 le corresponde una gráfica que vale Z, que es una G2 de X, Y. A S1 le corresponde una Z que vale una G1 de X, Y. Bueno, atención. Del mismo modo, aquí abajo tengo R de la región de proyección. Bueno, entonces quiero hacer énfasis en lo siguiente. Atención. Yo puedo tener, para el teorema de la divergencia, S1 unión S2 unión S3 sería la unión de tres superficies, tres superficies, y unidas me atrapan un sólido. El sólido queda contenido entre estas tres superficies. El teorema de la divergencia dice que cada una de, bueno, la superficie debe tener asociado un vector hacia el exterior, apuntando hacia el exterior, un vector unitario normal, hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, por eso S2, su vector normal apuntando hacia el exterior es este. Pero, de acuerdo a la forma en la que está representada la superficie, pues tiene que apuntar hacia arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijándonos en ese 3, que es una superficie, pero en ese caso sería la cara lateral, ¿de acuerdo? Entonces, el vector normal en este caso debe apuntar hacia el exterior. Bueno, cualquier vector que se coloque sobre esta cara lateral, pues apunta hacia el exterior. En este caso, el vector
nos podemos fijar que tengo tres chances: apunte hacia arriba, quede horizontal o apunte hacia abajo. Cualquiera de esos tres, no tiene más opciones. Sin embargo, por ejemplo, para S1, para S1, dada la forma de S1, pues el vector, en este caso el exterior, tiene que apuntar hacia abajo y es el que apunta hacia el exterior. Si le cambio la dirección, ya no estaría apuntando al exterior, ya estaría apuntando al interior. Lo mismo para S3 y lo mismo para S2. Si les cambio la dirección, entonces en lugar de apuntar hacia afuera, ya están hacia adentro. Por eso hay que tener especial cuidado por cada uno de estos vectores, por cada una de las superficies, construir el vector normal unitario que sea exterior. Entonces la condición es que los vectores que yo proponga NI son normales unitarios exteriores. En este chance se puede ir hacia arriba, horizontal o hacia abajo. Cualquiera de esas tres chances, ¿no? Para su graficación o para visualizarlos. Bueno, alguien se ha de preguntar, bueno, ¿y de qué depende para que la región de proyección, por ejemplo, en este caso quede así? Para que esta región de proyección quede en esta forma, lo que uno debe hacer es fijarse en un punto de observación. Quiere decir que en algún momento yo debo decidir desde qué ángulo, desde qué eje voy a considerar como mi eje de observación. Si me fijo que es el eje Z, mi eje de observación, quiere decir que yo estoy mirando desde arriba y entonces se va a producir siempre una proyección. ¿De acuerdo? Se va a producir esa proyección. Bueno, en el caso del ejercicio que estábamos mirando en la sesión anterior, en la sesión anterior, si no mal recuerdo, era un ejercicio que teníamos así, un paraboloide y una tapa. Entonces decíamos, el exterior al paraboloide tiene que ser así. Cuando yo me fijo en la tapa, el exterior tiene que ser hacia abajo. Y después decimos, ¿cómo generamos la región de proyección? Por ello nos concentramos en el eje Z. Entonces, el paraboloide proyectado en esta tapa pues, me genera justamente esta tapa, además de ser la superficie, por otro lado, se puede ver como la región de proyección. Está haciendo ese papel. Obviamente, si yo cambio de punto de observación, por ejemplo, eje Y, entonces ya no sería en este caso la región de proyección como un círculo, sino cambiaría a un objeto de esta naturaleza. Vean cómo el cambiar de un punto de observación, eje Z, a cambiarlo a eje Y, se transforma en esto la región de proyección. Y si lo trasladamos al eje X, como el punto de observación, es exactamente la misma. ¿Por qué es importante identificar el punto de observación? Resulta que el fijar un punto de observación tiene enormes implicaciones en el sentido de cuáles integrales son las que son necesarias calcular y algunas por el hecho de que, por ejemplo, en este caso el vector N3 es horizontal, entonces construir un vector normal, horizontal, y multiplicarlo por un campo, por ahí va a salir una cuenta que no nos favorece en el sentido de que el resultado de ese producto punto se reduce a cero. Entonces reducirse a cero significa que algún integrando de superficie se hace cero. Entonces significa que en lugar de hacer, por ejemplo, en este caso serían 1, 2, 3 integrales, mi resultado de hacer mediante integrales de superficie el cálculo se reduce a 2 integrales nada más, las que me aportan información. La tercera, que sería S3, en este caso con el vector horizontal, se reduce a cero su operación. Entonces, hay una ganancia en definir qué eje de observación voy a tomar para generar la región de proyección. En este mismo dibujo, en este mismo esquema, imagínense que alguien elige y dice, pues a mí no me gusta que sea el eje Z, sino que sea el eje Y de observación.
Obviamente la región de proyección, entonces no queda acá, como en este caso. No va a ser la forma de un círculo. Si yo me quedo con esta idea, ajá, la región de proyección en este caso tendría que ser así. Bueno, ya no me salió bien, pero tiene que ser así. Una elipse. Vean cómo se deforma el problema. Ajá. Bueno, no se deforma, sino más bien la región de proyección que voy a considerar entonces cambia, ajá, cualitativamente. Antes era un círculo con el cual pues yo tenía toda una simetría y podría yo transformar en coordenadas polares y simplificarme las cuentas. Pero si cambio el punto de observación, entonces va a cambiar la región de proyección. En este caso sería una elipse. Si yo lo cambio para el eje X, sería el mismo rollo. Algo por acá atrás que tenga la forma de esto. ¿Ok? Bueno, aquí lo planteé exactamente como una elipse. No es exactamente una elipse. Sería, déjame escribirlo bien. Sería así. Como si fuera un cacahuatito. ¿Órale? Bueno. Entonces, esa sería la nueva forma. ¿Ok? Entonces, para el eje X sería una forma similar acá atrás. Bueno, entonces les digo, estas son las repercusiones que uno encuentra detrás de considerar distintos puntos de observación. Entonces, en este caso, los problemas que hemos estado atacando son sobre el eje Z. Ajá. Por ello, nuestro trabajo, por ejemplo, en este ejercicio, pues uno se puede fijar que, por ejemplo, apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Entonces, como no tengo un vector que apunte en forma horizontal, entonces las dos integrales aportan información. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la única forma de ver que este resultado sea cero es sumarse todas las cuentas, ajá, en las integrales de superficie y ver cuál es el resultado. ¿De acuerdo? Ahora bien, el día de ayer les mandé un ejercicio por ahí vía WhatsApp donde aparece, por ejemplo, la siguiente figurita. Aparece así, eje X, eje Y y eje Z. Entonces, en este caso, a ver, déjenme plantar. Ahí tengo la base, después tengo una sección de un pedacito de cilindro y después viene una parte así, ajá, para terminar de completar el sólido. Entonces tengo aquí, este sería S1, toda esta, la cara lateral sería S2 y esta sería S3, la tapa. O sea, para que se hable del teorema de la divergencia, necesito hacer la tapa S3, S2 la cara lateral, S1 la tapa superior, S3 la tapa inferior. La unión de estas tres superficies me generarían este sólido contenido ahí. Entonces, obviamente, si lo ataco vía el teorema de la divergencia, y me fijo en un punto de observación, por ejemplo, aquí lo ponemos así, eje Z. Entonces uno puede decir, S1, su vector normal estaría apuntando así, hacia arriba. Pero S2 sería el N2, es horizontal. Entonces este vector no aporta información. Este que va hacia abajo sería N3, es el que aporta información. ¿De acuerdo? Entonces, si lo ataco vía el eje Z, los únicos vectores que aportan información es S1, perdón, la superficie S1 y S3 son las caras que aportan información. Esas serían las integrales que yo tengo que evaluar en el teorema de la divergencia. Si yo lo ataco, y la región de proyección, por ejemplo, en este caso, usando el eje Z, pues sería justamente este disco. Este disco que hace la chamba de S3, al final sería también la región de proyección. Esa sería mi región de proyección en las integrales. Ahora, si yo lo cambio por el eje
eje Y. Desde ahí estoy observando. Entonces, si lo intercambio por eje Y, entonces significa que voy a modificar, o sea, lo que no va a cambiar en este caso del objeto, de la superficie, son sus vectores. Siguen siendo los mismos. Ajá. Nada más que estoy cambiando el punto de observación. Significa que la región de proyección también va a cambiar. Entonces, proyectar esta cosa, sería el equivalente a mirarlo desde aquí, hacerle una sombra, y eso me va a producir en el eje X, Z, me va a producir algo. Déjenme ver qué marcador me ayuda, porque ya se me andan agotando. Me marcaría algo así. Ajá. Esta versión del disco, o una elipse, porque se puede ver como es una elipse este plano, proyectado en una sombra, me daría algo así como esto. Algo redondito. Esta parte de acá sería, a ver, entonces, espérenme. Estaría así. Debemos cambiarlo. Ajá, ahora sí. Estaré más o menos así de esta forma. ¿Ok? Ahora sí. Esta sería la región de proyección. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo cambia de una región circular para el eje Z, eje Y sería esta su forma. Esta misma forma sería la que aplica en el eje X. Ajá. Tomando el eje X como observación, la sombra que se genera en Y, Z sería algo como esto, similarmente. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si me tomo el eje Y, en este caso tomando el eje Y como el punto de observación, la superficie que no aporta, en ese caso sería S3, S2 y S1 serían las que están aportando información, ¿de acuerdo? Si yo lo veo desde el eje X, ahí la superficie otra vez que no aporta serían S3, S2 y S1 serían las que aportan información. Entonces, eso reduce significativamente el cálculo de las integrales de superficie que se propone uno evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos debe servir como aclaración al momento de procesar las integrales de superficie, que son el lado izquierdo del teorema de la divergencia, ¿de acuerdo? Entonces, no es con otra intención hacer esta aclaración. No se persigue otra cosa más que ver cuáles son las integrales que aportan información, cuáles se eliminarían del cálculo, y pues para facilitar las operaciones. Ahora bien, hay algo que también es importante resaltar. ¿Hay dudas de esto, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, a ver, ahorita retomamos un ejercicio que ya hicimos, pero quiero hacer segunda aclaración. Esta sería la primera aclaración en general. Esta sería la primera. Segunda aclaración. Segunda aclaración. La segunda aclaración tiene que ver con el comportamiento del campo. Ustedes se han de preguntar, ¿y qué quiere decir todo esto del comportamiento del campo? Pues tiene que ver lo siguiente. ¿Están de acuerdo que lo de menos es tener la integral de f punto n de s es igual a la integral triple de la divergencia del campo de B? Nótese que al proponer el teorema de la divergencia, al proponer el teorema de la divergencia, la parte, vamos a decirlo así, la parte izquierda, pues son integrales de superficie. Entonces, obviamente debo ver cuántas
cuántas caras tiene mi sólido y es el número de integrales de superficie que yo puedo hacer en la parte izquierda. Ah, pero en la parte derecha no influye otra operación más que la divergencia del campo. El sólido tiene sus restricciones. Entonces aquí siempre deben ir en cada una de estas integrales asociadas límites de integración. Recuerden ahí, variable más interna es altura, variable en las siguientes dos integrales hacen la chamba de una base. Ajá. La primera integral siempre debe llevar el intervalo, ajá, el intervalo. Debe haber una variable igual que en la última, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo de menos, ¿no? Con eso definen el orden de integración. Atención, esta última integral, en lo que hay que fijarse es en esto, ajá, la divergencia del campo. La divergencia del campo, entonces, me va a decir qué es lo que pasa con el flujo. Uh-huh. Entonces, pueden ocurrir tres cosas y solamente tres, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser lo siguiente. Imagínense que yo tengo, ajá, imagínense que yo tengo ahí, mi superficie, ajá, tengo mi superficie y justamente aquí tengo la superficie, la cáscara, dentro está el sólido, pero pensemos que en el interior de ese sólido, justamente ahí está mi campo. Y que para propósitos puede ser que cuando yo calculo la divergencia del campo, hago las cuentas y el resultado es, por ejemplo, más que cero. O sea, yo puedo identificar que al hacer la divergencia del campo, el resultado de esa operación, ajá, yo sustituyo valores, numeritos, y me fijo que esa divergencia es positiva todo el tiempo. ¿Qué significa en términos de la traducción de, por ejemplo, si me llevo a graficar el campo? Ah, pues significa lo siguiente. Significa lo siguiente. Si la divergencia del campo es positivo, significa que el campo que tengo se le llama fuente. Yo fijo en particular, por ejemplo, la parte central de o el centro de de mi superficie o el centro de mi sólido, y justamente a partir de ese punto central, el campo vectorial, si yo lo grafico, se está comportando así. Fuente porque de un punto está brotando todas estas líneas del campo, y entonces fíjense lo siguiente. Al decir que de este punto está saliendo el campo en todas direcciones, entonces podemos decir cuál es el propósito, ajá, cuál es el propósito del teorema de la divergencia. Uno dice, el propósito que se persigue con el teorema de la divergencia es, si este sólido tiene una cáscara y esa cáscara define un área de superficie, entonces yo quiero medir cuál es el flujo total que atraviesa toda esta superficie, toda esa cáscara que la está atravesando, qué flujo representa. Entonces así estaría representando el flujo que sale, en este caso si la divergencia es positiva, quiere decir que ese flujo sale a través de la superficie. En otras palabras, aquí el flujo sale a través de la superficie. Ajá. Está atravesando el objeto. Ahora bien, ¿qué pasa si la divergencia, al hacer la operación, la divergencia es negativa? Yo me fijo que hago las cuentas, el resultado que yo obtengo es negativo para todos los puntos dentro del sólido. Ajá. Todos los puntitos que representan ese sólido, la divergencia de ese campo siempre es negativo. Entonces, en lugar de ser algo que se denomina fuente, ahora se lo llama sumidero. Sumidero significa que hagan de cuenta que ahí tienen la bañera y le acaban de quitar el taponcito de la bañera y pues todo el agua se la chupa ahí. Ajá, se la chupa. Entonces por eso se lo llama sumidero. Entonces ahí en lugar de que el flujo salga
aquí se dice que el flujo entra a través de la superficie. En términos del gráfico, diría uno lo siguiente. Entonces, aquí tengo el campo. Nótese que aquí es una versión distinta de lo que decíamos antes del campo, que hay un punto en el cual sale en todas direcciones. Aquí en este caso, cuando es un sumidero, el campo vectorial viene de todas las direcciones posibles. Y este es por donde se está chupando todo el campo. Entonces, en términos de mi superficie, digo, planto un sólido. Planto un sólido, tiene una cáscara que lo delimita, y entonces me pregunto, ¿cuál es el flujo que atraviesa ese sólido? Y entonces ya. Entonces, atención, en este caso, esta ejemplificación, estamos considerando que la fuente o el sumidero están en el interior del sólido, ¿de acuerdo? Y entonces está pasando esto. Órale. Veamos una tercera opción. Hagamos las cuentas. Hagamos las cuentas y entonces, al hacer la operación del campo, resulta que el campo, la divergencia del campo nos da 0. Nos da 0. Este fenómeno, cuando la divergencia del campo nos da 0, me está diciendo que es algo que se lo llama incompresible. Hablando de lo anterior, entonces cuando es fuente, cuando es positivo, quiere decir que se expande. Cuando es negativo, se comprime. Y cuando vale 0, se llama incompresible. O sea, no se expande ni se contrae. No le pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos del campo? Entonces, veamos lo siguiente. En términos del campo, significa que yo tengo por acá, fijo ese puntito en particular. Entonces, pasa lo siguiente. El que sea incompresible un campo se traduce en lo siguiente. Yo puedo tener por aquí líneas de fuerza, una graficación del campo. Bueno, ya lo dibujé mal. A ver, déjenme otra vez representarlo. Al revés la flechita. Atención, cuando se habla de una divergencia del campo que vale 0, se lo llama incompresible. Incompresible significa que si voy y grafico mi campo vectorial, me queda así. Entonces yo puedo ver que todas las líneas van en una dirección, siguen todo, hay un patrón, todos siguen un orden. No de momento una flechita se vuelve loquita y empieza a ir cruzando, ¿no? Todas van parejitas y de momento una se vuelve loquita y va por todos lados. No, todas siguen un orden, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver cuando yo planto el sólido? Entonces yo vengo y planto el sólido ahí. Ya tengo el sólido. Lo delimito por una superficie. Y una vez que lo delimito por la superficie, entonces me fijo. ¿Será que cuando yo pongo puntos de observación dentro del sólido, será que todo el campo vectorial entra o todo el campo vectorial sale? Entonces dices, pues no ocurre ni la primera, que el campo vectorial, todo el campo vectorial salga, ni ocurre la segunda, que todo el campo vectorial entre, sino tengo de las dos cosas. Tengo una parte que entra y hay una parte que sale, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando ocurre eso, que
tú fijas el campo vectorial, lo dibujas, pones tu sólido, pero hay campo vectorial que entra y campo vectorial que sale, por eso se lo llama incompresible. Entonces, en términos de esto, del flujo, entonces dices, el flujo que entra a través de la superficie es el mismo, por ejemplo, el flujo que entra a través de la superficie es el mismo que sale a través de ella. Ajá. O sea, significa que si yo, pongámoslo así, pongo imaginariamente en verde, pongámoslo así, pongo imaginariamente en verde una recta, ajá, dices, pues va a ocurrir que hay toda una sección, en este caso la voy a marcar en negro, hay toda una sección de esta superficie que es por la que entra flujo. Entonces es esta parte, flujo que entra a través de la superficie, a través de la superficie es la misma que sale a través de ella. Entonces, así como hay una sección a través de la cual entra un flujo, lo mido qué cantidad. Entonces, del mismo modo, hay otra sección, que es la que marcamos, por ejemplo, aquí en rojo, que va de aquí hasta acá, y es justamente la misma sección que también tiene un flujo que abandona al sólido. O sea, pasa a través de la superficie. Es como si tuviera un eje de simetría, el sólido, y entonces hay una cara que recibe flujo y está la contracara, la que a través de la cual abandona el flujo. Y es la misma cantidad. O sea, no resulta que en este proceso de plantar ahí ese eje de simetría, pues aquí es una cantidad y por aquí aumentó. O aquí es una cantidad y aquí disminuyó. No, es la misma. Entonces, a eso se le llama incompresible. Bueno, se han de preguntar, y bueno, ¿y por qué estudiar este tipo de flujos, los que se los llama incompresibles? Bueno, esto, cuando analiza uno lo que se llaman propiedades de los fluidos, es importante esta propiedad, puesto que entonces tienen aplicaciones en la industria, en el área automotriz, y este tipo de líquidos, porque al final esta propiedad de incompresibilidad se puede traducir sobre líquidos, por ejemplo. Uno dice, ¿cuándo puedo ver un líquido que es incompresible? Bueno, pensemos en el agua. El agua es un líquido que lo puedo comprimir, aunque uno dice, ay, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, pues por ejemplo, ahí está, así como el aire lo puedo comprimir, el agua la puedo comprimir. Entonces, obviamente, el factor de compresión, pues no es el mismo que se aplica en el aire, ¿de acuerdo? Va a cambiar, pero se puede comprimir. ¿Cuándo se presenta un tipo de líquido donde no ocurre esto? Bueno, un ejemplo muy, muy sencillito de esto es, por ejemplo, todos conocemos las aplicaciones como lo que se conocen como gatos hidráulicos. Bueno, ¿qué significa o cuál es la chamba de un gato hidráulico? La chamba de un gato hidráulico es multiplicar la fuerza. Bueno, para hacer ese efecto de multiplicar la fuerza de apretar un objeto, comprimirlo, aplastarlo. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de ese líquido para que ocurra eso? Bueno, tiene que ser esta. Esta es la propiedad que se busca en el líquido con el cual vas a aplicar este fenómeno. Bueno, resulta que los gatos hidráulicos, la mayoría debe tener un líquido, bueno, por ejemplo, en los vehículos, aterrizando, desviándose tantito. Por ejemplo, todo vehículo consta de un sistema de frenado. Estamos hablando obviamente de los que utilizan líquido de frenos.
porque están otros vehículos que utilizan, por ejemplo, aire comprimido para hacer la versión del frenado, ¿no? Ese tipo de vehículos no nos interesan. Nos interesan los que utilizan líquido de frenos. Bueno, las propiedades del líquido de freno son estas, que es incompresible. Alguien podría decir, entonces, por ello la importancia o relevancia de que cuando un vehículo que utiliza líquido de frenos pasa transcurrido un tiempo, no sé, 2, 3 años, 5 años, y sientes que el vehículo no frena correctamente, es porque el líquido que transita ahí por las tuberías para hacer el efecto de frenado una vez que pisa el pedal de freno, ha perdido su propiedad de incompresibilidad. O sea, significa que en una emergencia uno frena imagínense que alguien va conduciendo y de momento se atraviesa un pequeñín ahí jugando el balón, por salvar un balón, no tendría oportunidad de frenar el vehículo, porque ya perdió esta propiedad. Y aunque él frenara repentinamente, no lograría el frenado inmediato. Ahora bien, de ahí que también el líquido de frenos hay diferentes grados, como lo hay para vehículos ligeros, como hay para vehículos pesados. Entre las propiedades que debe tener ese vehículo es la transferencia de calor. Un líquido de frenos a la hora que hacen la acción de frenar, todo el calor que se genera en las pastas de frenado se transfiere a través de los componentes, y el que absorbe esa energía resultante es tanto el medio circundante, que sería el aire, como ventilación para disminuir el calor, pero otro elemento que absorbe ese calor es el líquido. Entonces, al transcurrir el tiempo e ir absorbiendo calor, va perdiendo propiedades el líquido. Entonces, llegó un momento donde ya no cumple su tarea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es importante como una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué se quiere que el líquido sea incompresible? Pues por esta acción, justamente por esta que estamos diciendo aquí. Fíjense, si imagínense que este fuera ya no me está saliendo el dibujito, voy a intentar dibujarlo. Imagínense que aquí tengo, este es el pedal del freno. Uno empuja, entonces justamente lo que estás haciendo es, el líquido tú lo empujas a través de un pistón. Esa es la superficie o flujo que quieres que pase a través de la superficie. Si no ha perdido esa propiedad de incompresibilidad, significa que la misma fuerza que aplicas acá es la misma fuerza con la que lo estás empujando en el otro extremo. Pero cuando el líquido pierde esta propiedad, entonces significa que tú lo podrías aquí presionar con una fuerza muy grande, pero aquí ya disminuyó esa fuerza. Entonces por eso ya no se logra el frenado. O imagínate que aquí es una fuerza muy pequeñita y aquí la multiplicas tanto que se rompe o se revienta la tubería. Entonces por ello se pide esta propiedad de incompresibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si se debilita mucho la tubería por la que circula? Pues de momento se revienta, rompe, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quizás hoy fue ilustrativa la actividad esta de cuáles son las 3 características que se pueden presentar en la divergencia del campo, que sea fuente, sumidero o incompresibilidad. La otra parte importante fue el punto de observación, porque el punto de observación se traduce que en el cálculo de integrales de superficie, algunas me van a aportar información y algunas no, ¿de acuerdo? Eso va a simplificar los cálculos que yo tenga que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ya no dio tiempo a analizar el ejemplo que les mandé el día de ayer, pero si quieren lo retomamos el día de mañana, retomamos ese ejercicio. Quiero que revisen una vez más lo que